Buenos días. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Cambio 16 por la oportunidad que nos dan de transmitir un poco el mensaje que informa sobre temas de sostenibilidad que está haciendo en la sociedad y lo que ponemos a disposición de nuestros clientes. Y bueno, Informa es una empresa que tiene una antigüedad de 30 años. Siempre hemos estado en la vanguardia de recabar información empresarial, comercial, de cumplimiento normativo, y desde hace ya varios años lo que venimos haciendo es seguir en esa línea, pero incluyendo una nueva línea de trabajo, una nueva línea de negocio, que es lo que nosotros denominamos ESG Intelligence, que al final lo que se trata es que, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrar toda la información que sobre factores de sostenibilidad, antes llamados ESG, son necesarios para que las empresas puedan tomar decisiones. No tenía muy claro cómo hacer la introducción esta mañana cuando he venido, porque veníamos a contar un poco lo que Informa ofrece a la sociedad en este sentido, pero se han ido diciendo varias cosas en varios momentos de la mañana en ponencias. Ha estado FCC hablándonos de finanzas y de sostenibilidad. Han estado en la mesa redonda hablando de inteligencia artificial, de la importancia de los datos para poder hacer buenos modelos predictivos. En la actual mesa también se ha hablado de información, y lo que veníamos a contaros es cómo Informa puede ayudar en este camino que muchas empresas se ven obligadas. Lo ha dicho también esta mañana, se ha dicho esta mañana en varios momentos sobre el mare magnum de información regulatoria, del marco regulatorio en el que estamos, que está obligando a muchas compañías a reportar, a recabar mucha información. Con lo cual, un poco el mensaje es también compartir con todos ustedes en qué líneas estamos trabajando. Informa recopila toda la información nacional sobre empresas o agentes económicos españoles que hay sobre temas de ESG. Trabajamos en una solución global a nivel mundial que permite hacer análisis de proveedores y de clientes bajo unos estándares homogéneos. Otro tema que también se ha comentado esta mañana, la relevancia de la información que, aparte de que exista, sea homogénea y estandarizada para poder hacer un buen análisis comparativo. Y para ello tenemos soluciones de la mano de nuestro partner, de Dun & Bradstreet a nivel mundial, que nos permiten hacer análisis de cualquier tipo de proveedor, ya independientemente del lugar donde opere. Y como tercera pata o tercera línea de trabajo, complementamos con una línea de consultoría más clásica, digamos, donde podemos ayudar a las compañías a decidir, a definir sus planes directores de sostenibilidad, sus necesidades de reporting, sus necesidades de interpretación legislativa. O esta mañana había una compañía que nos hablaba de CO2, de cómo calcular la huella de carbono, porque al final el tema de las emisiones no es algo tan sencillo. A lo mejor cuando es una emisión directa pues puede ser más complicado, pero cuando ya tienes que meter en ese cálculo a tus proveedores, pues se complica bastante. Entonces, manejamos estas tres líneas de negocio, las ponemos a disposición de nuestros clientes y, sobre todo, al final lo que buscamos es ayudar a nuestros clientes en la toma de decisiones, porque al final los clientes de Informa son de diferente calado. A las entidades financieras muchas veces las tenemos que ayudar porque requieren de información que las entidades no financieras tienen que reportar, y a su vez ellos la necesitan recopilar para hacer su propio reporting. Hemos hablado antes un poco de la información, del análisis que puede necesitarse, y que más adelante voy a comentar, sobre la famosa cadena de valor, que ahora con la nueva actualización de lo jurídica y legislativa pues se ha puesto en valor. También queremos un poco hacerles llegar cuál es la situación real de la información, porque se habla de que la información es importante, los datos son importantes, pero la realidad es que la información, la legislación está muy tasada. Es decir, en Informa llevamos desde el año 2018 recabando información ESG. Queremos o consideramos que nos gustaría ser, o pensamos que somos la mejor base de datos de información empresarial ESG a nivel nacional. Para ello, pues tenemos a nuestra disposición todos los estados financieros. Hacemos una inversión muy importante en la adquisición de estados financieros, de depósitos de cuentas. Invertimos más de 6 millones de euros anuales en la adquisición de más de 750.000 depósitos de cuentas sobre el millón de empresas que están obligadas al reporting.
Tenemos un equipo de personas que trata coherencia, recopila la información para incorporarla, incluyendo la información ESG, y un tema que se ha comentado esta mañana y que nosotros integramos dentro de nuestros procesos de captación y recopilación es la inteligencia artificial, el tratamiento textual, las técnicas de NLP para la información estructurada. Somos capaces de leer textos no estructurados para localizar dónde se habla de información que es necesario recopilar para estandarizarla. Incluso en la información que recopilamos de los medios de comunicación, cuando se habla de todas las noticias que se publican en los diferentes medios de comunicación, aplicamos también este tipo de tratamientos del lenguaje natural para saber qué artículos hablan concretamente de información ESG y poder tipificarla para ponerla a disposición de los clientes. ¿En qué hemos basado la base de datos que hemos creado de ESG a nivel nacional? Pues la hemos basado ahora mismo en dos leyes, una ley y un reglamento europeo, que son los que ahora mismo están en vigor. La Ley 11/2018, que transponía directivas europeas y que hablan sobre indicadores GRI, que son referentes internacionales, determinamos que había 74 informaciones que había que recopilar. Esas informaciones, la realidad es que esta ley no obligaba a un reporting estructurado de la información, sino dejaba a las empresas el reporting y la obligación de presentar un nuevo estado no financiero de una manera un poco más desestructurada. Creamos, gracias a lo que os comentábamos en los 4 primeros puntos, somos capaces de recopilar la información. La realidad es que esta Ley 11/2018, que entró en vigor para el ejercicio fiscal 2018, a día de hoy obliga a las empresas que son de interés público, catalogadas como de interés público, o lo que podemos denominar una empresa grande. Entendido como una empresa grande, bueno, pues con facturación más de 40 millones, o ahora mismo con empleados de más de 250 trabajadores. Es decir, al resto de las empresas del tejido empresarial español, pymes, micropymes, esta legislación actualmente no les afecta. Y un segundo aspecto legislativo que estamos usando para recabar la información es lo que se conoce más coloquialmente como la taxonomía verde europea. En torno a la taxonomía verde europea se han establecido reglamentos delegados que además son de aplicación directa y no requieren transposiciones por los Estados miembros, que obligan a cierto tipo de empresas, también de tamaño grande, a reportar información, y hoy hemos estado hablando, para el tema de inversiones sostenibles, finanzas sostenibles. Toda esa información indicadores como CAPEX, OPEX, actividades alineadas con la taxonomía, transicionales, mitigadoras del cambio climático, son obligaciones que las grandes corporaciones tienen que ser capaces de captar en su negocio, en lo que venden, en lo que invierten y en los gastos que generan para al final poder tener una visión completa de la cadena de valor. Si esto lo llevamos a números, porque al final hemos estado hablando toda la mañana de números, la realidad es que en España ahora mismo, desde que entró en vigor la Ley 11/2018, en España reportan información, el nuevo estado de información no financiera, que es lo que ahora se llama información de sostenibilidad y así se va a llamar en el futuro, empezó un reporting de en torno a 1.000 empresas y a día de hoy estamos en torno a 2.000 empresas. El gran salto se produjo de 2020 a 2021 porque la ley, en sus primeros 3 años de vigencia, obligaba a las empresas de interés público y de más de 500 empleados a hacer la obligación de reporting. Y pasó en el año 2021 y bajó el umbral de empleados a 250. Por eso hemos hecho ese salto de 1.200, 1.300 empresas a 2.000. La realidad es que en España no vamos a ampliar más allá de un número de 1.000, 2.000, 2.200, dependerá también cómo evolucione la economía española y si las empresas pasan a facturar los umbrales que hemos marcado, de obtener mayor información. El problema aquí viene un poco por todo lo que viene de la cadena de valor que comentaremos más adelante. Un punto que nos parece importante resaltar es que la propia ley identifica que todo este estado de información no financiera, que es de obligado cumplimiento para estas compañías, debe presentar un informe de verificación independiente. Se asemeja a la ley a una auditoría, no llega a ser una auditoría. De hecho, la ley modificó la ley de auditorías para que haya terceros independientes que verifiquen que se presenta. A día de hoy, el promedio de cumplimiento de esta presentación de informe de verificación es alto, pero es verdad que no es pleno, no es completo. Es un 76% de las empresas que están presentando estados de información no financiera las que presentan el informe de verificación. Y el otro aspecto que creemos que es importante es que la propia normativa, tanto la europea como la transposición española, permite que a las empresas que son grupos empresariales y que están obligadas por el cumplimiento a presentar la información de manera agregada y de manera consolidada. Con lo cual nos podemos encontrar con empresas que a nivel individual
estarían obligadas a cumplir con la obligación de presentar estados de información no financiera, pero al pertenecer a grupos empresariales que también lo están, únicamente se presentan a nivel agregado. De hecho, de los 2.000 estados no financieros que se han presentado en el ejercicio fiscal 2021, el 66% se corresponden con estados financieros consolidados, con lo cual no se conoce la información de manera individualizada. Esto, por ejemplo, para empresas como pueden ser las entidades financieras, que a veces necesitan de esas informaciones para poder hacer su propio reporting, pues bueno, genera un poco de complejidad, porque al final se mezcla la información individual con la información consolidada. El otro indicador que os hemos comentado es todo lo ligado con la taxonomía verde. Desde el año 2021, el propio reglamento delegado que hablaba de presentación de los 2 primeros objetivos ambientales de los que se han definido, de los 6 objetivos medioambientales, en la parte de los de captación y mitigación del cambio climático, estaban obligados a definir en la parte de ventas si sus actividades estaban alineadas o no alineadas con la taxonomía y si eran facilitadoras o transicionales. Bueno, este reglamento realmente tiene un matiz con respecto a la ley que está vigente en España, y es que solo afecta a las empresas de interés público y que son de más de 500 empleados, con lo cual os decía que la ley 11/2018 obligaba a empresas de interés público o que fueran, digamos, caracterizadas como empresas grandes. Esa unión de empresas de interés público y de más de 500 empleados hace que el año pasado se presentaron en el reporting de información no financiera 123 informaciones sobre indicadores CAPEX, OPEX o turnover, sobre actividades que están alineadas o no alineadas con la taxonomía verde europea, que son mitigadoras o adaptadoras del cambio climático. Los datos 2022, que son los que hoy, a día de hoy estamos recabando por los ejercicios fiscales cerrados en diciembre de 2022 y que las empresas están obligadas a inscribir a partir de julio de 2023, ahora mismo llevamos en torno a un 67-68% de informaciones recabadas. Acabaremos el ejercicio en torno a 2.000, 2.100 empresas que reporten, y la realidad es que sí ha habido un pequeño incremento respecto a estos indicadores de taxonomía verde, porque a día de hoy, con solo el 67% de informaciones recabadas, que es de las 2.000 o 2.100 esperadas, ya tenemos 160 informes de empresas que están afectadas por el reporting de taxonomía verde en la parte que hasta ahora están obligadas para el ejercicio fiscal 2022. Si adentramos un poco en el contenido de lo que se presenta, porque aquí os hemos dado un poco de empresas. El tejido empresarial español tiene en torno a 1,1 millones de empresas, sociedades mercantiles obligadas a depositar cuentas, y la realidad es que están presentando 2.000 por las obligaciones que la propia legislación define. La propia Ley 11/2018 hablaba de 6 conceptos que deben incluir esos estados de información no financiera. Hablamos de concepto de negocios, donde principalmente se habla de la estrategia de la compañía, sedes donde opera, los planes que tienen para mitigar los diferentes tipos de riesgos. En cuestiones medioambientales, creo que hoy hemos hablado mucho durante la mañana de este tema, sobre todo lo que se habla son las políticas que tienen en materia medioambiental, los planes de gestión de residuos, el consumo de electricidad, el consumo de agua, que son los 5 principales indicadores que se presentan, pero la realidad es que hoy hemos hablado de la huella de carbono. Solo la mitad de las empresas que están obligadas a reportar estos estados de información no financiera declaran en sus informes el Scope 1, 2 y 3, con lo cual, bueno, pues la realidad dice que una de dos, o no están afectadas porque no emiten, o la realidad es que no es tan sencillo calcular ese cálculo de la huella de carbono que se comentaba esta mañana. En cuestiones sociales, porque hemos hablado mucho de medio ambiente, pero en cuestiones sociales pasa un poco lo mismo, de cómo está la distribución de las compañías por género, cómo están las políticas de conciliación laboral, cuánto invierten las compañías en formación de trabajadores, el número de salidas de las compañías, el porcentaje de asentismo. Son datos que son necesarios reportar y que se reportan de manera asidua en las empresas obligadas. Sin embargo, es curioso que 2 datos que también deberían estar reportándose o que aconseja la ley que se reporten, como es, por ejemplo, la antigüedad de la plantilla o el tiempo que lleva la plantilla, la edad media que lleva la plantilla trabajando, se reportan en un porcentaje menor al 5% del total de informaciones, con lo cual, bueno, pues nos es curioso que sea un dato tan bajo. Se reportan informaciones en general respecto a derechos humanos y en corrupción y soborno. Y el bloque donde menos se reporta, sabiendo que está por encima del 90%, es el bloque de sociedad, donde el dato que más se reporta es el proceso de homologación que hay de proveedores, algo que está muy
está muy controlado, pero la realidad es que está en torno al 75% las empresas que declaran el plan de homologación que tienen de proveedores. Con lo cual, bueno, sí es verdad que las empresas españolas que están afectadas por esta ley son cumplidoras, si bien hay conceptos que no siempre se declaran o se hacen públicos. Esta es la situación regulatoria que nos permite recabar información, pero lo comentaban esta mañana, hay un mare magnum de información regulatoria. Está a punto de publicarse, bueno, mejor dicho, se ha publicado una directiva el año pasado que pretende hacer mejorar la directiva sobre información no financiera y de diversidad, que ha pasado a llamarse de información de sostenibilidad, que aunque se llama sostenibilidad incluyen los 3 ejes, medioambiental, social y de gobernanza. Es una directiva que además, si es de obligada transposición por los países miembros y debe estar hecha dicha transposición antes de julio de 2024. Bueno, veremos a ver si con la situación actual pues da tiempo a esa transposición. Y asociado a esa directiva, hay un reglamento delegado que por fin va a darnos pautas para estandarizar la información. Esta mañana se hablaba, la información no vale con que se publique, sino la información debe estar. Se tiene que saber muy bien cómo se debe calcular, cómo se debe presentar, porque si no es estándar y no es homogénea no se podrá analizar. En este sentido, este reglamento delegado que entra en vigor de una manera escalonada también afecta a grandes compañías, pero tiene 2 grandes novedades. Los estándares, lo que hablamos de las normas europeas de información de sostenibilidad que definen cómo se deben calcular y cómo se deben presentar, y sobre todo hace mucho hincapié en la cadena de valor. La cadena de valor es para analizar todos los agentes que afectan a la cadena de valor. Aquí sí es de obligado cumplimiento del reporting. Es cierto que la normativa habla de que solo debemos reportar o solo los agentes, las empresas afectadas deben reportar los que de verdad tengan relevancia en su cadena de valor. No se debe exigir a las empresas de la cadena de valor más allá de lo que se le puede obligar a una pyme que esté obligada por este reglamento, y permiten en algunas ocasiones no reportar datos individuales, sino datos agregados o estimativos. En este sentido, y acabo ya, que me están regañando, dispone de información de productos donde los clientes, ponemos a disposición de los clientes cuestionarios para que las empresas se autoclasifiquen respecto a estos 3 indicadores, y a través de la línea de consultoría podemos ayudar a las compañías a recabar información agregada, sectorial, de ubicación y de localización para poder hacer este tipo de reporting. Y sin más, pues finalizo mi exposición y muchas gracias por la atención.